Hoy viajamos a Babilonia, donde conoceremos a un intachable escriba. Junto a los jardines y monumentos de la incomparable Babilonia de Nabucodonosor II, habitaron personajes que ocuparon oficios como el de escriba, cuya labor fue muy reconocida en aquel momento y también en la actualidad. Sus tablillas con escritura cuneiforme nos ha legado información de un valor excepcional. Y entre estos personajes anónimos no faltarían hombres como Nasir Marduk, que lucharon por mantener sus principios. Comenzamos el relato. Se titula El escriba. Muy pronto, Nasir Marduk sería acreditado como escriba. No era fácil manejar la escritura cuneiforme. Un buen escriba debía conocer contabilidad, temas jurídicos, administrativos, religiosos. Recibían una formación muy completa. Había mucha competencia y solo los mejores trabajarían en el templo o en el palacio, como su padre, que llegó a ser un alto funcionario de la administración. Nasir soñaba con el día en que le fuera entregado el sello con el que refrendaría sus escritos. Él también quería que su destino, como escriba, estuviera unido al del Palacio Real. Cuando inició los estudios, su padre lo llevó a la estancia donde se guardaban los documentos oficiales. Estaban colocados en estanterías y según la forma que tenían, pequeños, grandes, cuadrados, sabía si eran jurídicos, administrativos o de cualquier otra índole. Había también colecciones de tablillas atadas con cordeles que se guardaban en cestos. Su padre le mostró la disposición, la perfección de la escritura, la inestimable sabiduría que se guardaban en esos trozos de arcilla. Hablaba de ellas con tal pasión que Nasir no pudo resistirse a la fascinación que provocaban aquellas tablillas repletas de escritura. El trabajo en la escuela de escribas resultaba muy duro y Nasir necesitaba salir del recinto, pasear por la gran avenida y mezclarse con la gente. Uno de aquellos días en los que el joven aprendiz de escriba regresaba de su escapada, se topó con Damik, un personaje un tanto pintoresco, un hombre bohemio en su forma de vestir, de hablar, de comportarse, un viajero sin igual. Dibujaba obsesivamente una de las 8 puertas monumentales de la muralla interior de la ciudad, de la Gran Babilonia. También había dibujado el templo de Bel, los exuberantes jardines colgantes, el sólido zigurat, pero solo el dibujo de aquella puerta en el lado norte de la ciudad, consagrada a la diosa Istar, embelesó al escriba. Nasir admiró la perfección y la belleza de aquel dibujo. Sin embargo, Damik le hizo ver que la belleza no estaba en su pintura, sino en el original. La magia del color azul intenso que contrastaba con los edificios de alrededor lo convertían en un espectáculo único para contemplar. Un azul vibrante salteado de dorados y rojizos, marcando la silueta de dragones, leones y toros alados, o las grandes flores definiendo los arcos. Todo en las puertas de Istar era hermoso. Desde entonces, y después de aquella insólita experiencia, Nasir se detenía en ese lugar, buscaba al joven dibujante y conversaba amigablemente hasta que se acababan las horas, aunque casi siempre Damik estaba ausente, recorriendo esos mundos cercanos. En cierta ocasión, Damik le habló de Egipto, de su hermosa escritura basada en dibujos, de su grandeza, y ambos acordaron viajar juntos hasta allí cuando Nasir terminase su formación. El joven aprendiz de escriba continuó con sus estudios y tras un largo esfuerzo y dedicación, al fin terminó y lo hizo a lo grande. Fue el primero entre sus compañeros, con lo cual había conseguido el acceso directo que buscaba para trabajar en palacio. Su padre estaba orgulloso y él no podía ser más feliz. A los pocos días todo estaba preparado en palacio para que el gran Nabucodonosor II, admirado por todos, el conquistador de Egipto, de Tiro, de Jerusalén, el que había encumbrado al país, le entregase su sello. Nasir había querido que apareciese grabado en su cilindro sello de lapislázuli
al igual que en el de su padre, la diosa de la justicia, Nancy, y lo había elegido precisamente porque la equidad, la honestidad habían presidido su vida, también la de su familia. Nabucodonosor lo recibió en la sala del trono, situada frente a la entrada del palacio. La decoración de las paredes donde aparecía el rey triunfante impresionaron al futuro administrador del reino. Fue el propio rey quien le entregó el pequeño sello. Era admirable la maestría de los grabadores que daban vida en espacios tan reducidos. Una vez finalizada la ceremonia y antes de marcharse, el rey le encargó su primer trabajo. Era algo inusual, pero Nasir estaba totalmente capacitado. Aunque nervioso por lo inesperado del encargo, Nasir estaba dispuesto. No le importaba tener que escribir una ley, una orden, una alianza con otro país, incluso una declaración de guerra. Le era indiferente, cualquier texto estaría bien. Sin embargo, lo cierto es que en realidad no iba a ser así. El contenido de aquel documento cambiaría su vida para siempre. Nasir se acercó hasta el rey con una tablilla de arcilla fresca y el estilete afilado. El rey comenzó a dictar. Enseguida comprendió Nasir que se trataba de una inesperada y asombrosa sentencia de muerte. Nasir continuó escribiendo hasta el final, hasta que sus dedos se entumecieron al escribir el nombre del reo. Otro despropósito del destino que el joven escriba no pudo encajar. Se trataba de Damik, su amigo, el excéntrico aventurero de las puertas de Istar. Había sido acusado de alta traición. Sus dibujos fueron determinantes. Todos estaban convencidos de que los detalles de torres y murallas, incluso los relieves del interior del palacio, la minuciosidad con que fueron tratados, solo podían ser utilizados para colaborar con el enemigo. Nasir no podía creer lo que estaba ocurriendo. Él sabía a ciencia cierta que Damik era inocente. A pesar de su inexperiencia, intercedió por él, pero la decisión estaba tomada. Damik sería ajusticiado. Nasir sabía que si se negaba a rubricar aquel escrito, no sería aceptado como escriba en palacio. Su gran ilusión se desvanecía, pero Nasir quiso seguir fiel a sus convicciones. Él no iba a ser cómplice de injusticia alguna. Su padre lo entendería. Nasir era consciente de que todo aquello a lo que renunciaba, pero ante el asombro de los congregados se negó a estampar, a traicionar su recién estrenado sello sobre la tablilla aún húmeda que enviaría a la muerte al entrañable Damik. Nasir se marchó de palacio. Poco después abrió una escuela para formar a los nuevos escribas que trabajarían para importantes mercaderes y que serían contratados allí, bajo el amparo de las magníficas y grandiosas